El secreto que explotará redes, el pacto oculto, la verdad detrás de la jugada maestra de Florentino Pérez que nadie se animó a contar y el terremoto que ha hecho temblar los cimientos del vestuario del Real Madrid, todo se ha revelado en un solo día, en un torbellino de emociones que ha paralizado el mundo del fútbol. Si pensabas que ya lo habías visto todo, que el mercado de pases estaba calmo, que las aguas se habían tranquilizado después de las tormentas, prepárate para que la silla te dé una patada y te haga caer de espaldas, porque lo que ha sucedido en la capital española es la confirmación definitiva de que Florentino Pérez es el ajedrecista más audaz del mundo y de que su plan, el Plan Galáctico 3.0, ya está en marcha, con la llegada de un depredador y un ultimátum que ha encendido un polvorín. El bombazo es tan fuerte, tan brutal, que ha hecho temblar los cimientos del deporte rey y ha generado un debate apasionado que no dejará a nadie indiferente. Sí, leíste bien. Si creías que la historia de amor entre el Real Madrid y sus jóvenes talentos era eterna, si te aferrabas a la idea de que el proyecto deportivo era inamovible, prepárate para la realidad cruda y sin filtro, para la noticia que lo cambia todo, para la verdad que duele pero que te mantiene enganchado a la pantalla, sin poder pestañear, masticando cada palabra como si fuera el último bocado de un asado, con la brasa al punto justo y el chimichurri listo. Bienvenidos a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad incuestionable con la emoción que buscas, esa adrenalina que te mantiene pegado a la pantalla. Aquí no hay medias tintas, no hay versiones edulcoradas, no hay cuentos de hadas para dormir la siesta, solo hechos verificados hasta la médula, datos que te van a volar la cabeza y un análisis tan picante, tan profundo, tan revelador que te hará exclamar: no lo puedo creer, esto es una locura, una movida de ajedrez que solo un genio como Florentino podría planear, un verdadero jaque mate al sistema, una obra maestra de la ingeniería deportiva, una jugada que cambiará el juego para siempre. Porque lo que ha sucedido es un drama épico, una historia de ambición y sacrificio que tiene a Erling Haaland como protagonista de la presentación más esperada y a Vinicius Jr. como el protagonista de un ultimátum que ha dejado al Real Madrid en vilo, con un vestuario que se ha convertido en un campo de batalla. Y te lo voy a contar todo, con lujo de detalles, sin guardarme nada, para que entiendas la magnitud de lo que estamos presenciando, la verdadera redefinición del fútbol. La confirmación de la presentación de Erling Haaland fue, en una palabra, descomunal. El Santiago Bernabéu se convirtió en una caldera a punto de explotar, en un teatro de sueños donde cada rincón vibraba con la energía de una afición que se sentía parte de la historia. La llegada del noruego no es un simple fichaje, es un evento galáctico. La noticia de que su presentación oficial ya tiene fecha ha generado una ola de locura en las redes sociales. Muchos aseguran que la confirmación de Haaland fue el golpe de autoridad de Florentino Pérez, la confirmación de que el Real Madrid es un coloso imparable, un gigante que se ha reinventado para seguir dominando. Y te lo digo yo, que he visto a los más grandes, que Haaland tiene todo para ser el próximo gran ídolo del Santiago Bernabéu, el hombre que hará soñar a los hinchas con la 15ª, con la 16ª, con la eterna gloria. Pero lo más fuerte llegó cuando. Y aquí es donde todo cambió, donde la euforia por el fichaje se mezcló con el pánico y la incertidumbre. Mientras la afición celebraba la llegada de Haaland, mientras las redes sociales se inundaban de memes y de festejos, un rumor comenzó a circular en los pasillos más íntimos del fútbol, un rumor que se convirtió en un grito que se convirtió en una certeza. Vinicius Jr. ha lanzado un ultimátum al Real Madrid. El ídolo, el brasileño de la sonrisa eterna, el que había llegado como una promesa y se había convertido en un pilar fundamental del equipo, ha exigido un aumento salarial que lo coloque en la cima de los jugadores mejor pagados del club, o de lo contrario, firmará urgentemente con el Al Hilal de la Liga Saudí. La noticia cayó como un baldazo de agua helada de verdad, sobre la afición, congelando la euforia, deteniendo las celebraciones, dejando un vacío inmenso en el corazón de los hinchas. Muchos aseguran que el ultimátum de Vinicius es un golpe al alma del madridismo, la confirmación de que el fútbol ya no es un deporte, sino un negocio, y de que los ídolos son piezas de ajedrez que se sacrifican por un bien mayor. Y te lo digo yo, que he visto a los más grandes, que el ultimátum de Vinicius fue la jugada más audaz, la más arriesgada, la más polémica, la que ha generado un debate apasionado entre los que lo defienden y los que lo critican. Espera a conocer el detalle que lo cambia todo, que le da sentido al ultimátum de Vinicius, que te explica por qué un jugador que ha sido clave en momentos decisivos, un hombre que ha marcado goles que valían títulos, un talento puro que prometía ser una leyenda, se ha atrevido a poner en jaque al Real Madrid. La respuesta no está en el rendimiento deportivo del brasileño, que es incuestionable. La respuesta está en el Plan Galáctico 3.0 de Florentino, en una estrategia milimétrica que buscaba un objetivo: obtener el capital necesario para fichar a Haaland y a otras piezas clave que aún no salieron a la luz. La llegada de Haaland con un salario millonario, y las posibles llegadas de otros galácticos, ha generado una reestructuración de la escala salarial del club que ha dejado Vinicius en una posición desfavorable, y el brasileño, con la ambición que lo caracteriza, no está dispuesto a aceptar ese rol secundario.
Si te sorprende tanto como nosotros, si sentís que la piel de gallina te recorre el cuerpo con esta revelación, si te parece que es una locura, dale like ahora mismo y compartí este video con ese amigo que necesita saber la verdad detrás de los rumores, el caos que se está gestando la élite del fútbol mundial. No te quedes con la información solo para vos, que se entere todo el mundo, que esta noticia de la vuelta al planeta. Y contanos en los comentarios. ¿Crees que el ultimátum de Vinicius es justo? ¿Florentino actuó como un genio o como un traidor al no blindar al brasileño a tiempo? Queremos leer tu análisis más profundo y tus predicciones más audaces, tu visión de futuro para el ataque blanco. La conexión oculta, el ultimátum de Vinicius y la inyección económica del Al Hilal. Y aquí es donde el drama se pone aún más denso, donde las lealtades se ponen a prueba, donde los sueños se quiebran y donde las decisiones personales pueden cambiar el rumbo de la historia de un club y de la carrera de un jugador. Porque el ultimátum de Vinicius Jr. no es un capricho. No, señor. Detrás de esa operación hay un trasfondo oscuro, un rumor que se ha confirmado en los pasillos más íntimos del fútbol, un secreto a voces que involucra a un grande de Arabia, al que siempre está al acecho, esperando el momento justo para asestar un golpe mortal, el Al Hilal. Espera a conocer el detalle que lo cambia todo, que le da sentido a la exigencia de Vinicius, que te explica por qué un jugador que ha sido clave en momentos decisivos, un hombre que ha marcado goles que valían títulos, un talento puro que prometía ser una leyenda, ha decidido poner en jaque al Real Madrid. Se habla de un coqueteo secreto entre Vinicius y el Al Hilal, de reuniones clandestinas entre su agente y la directiva del club árabe, de propuestas tentadoras que buscaban seducir al brasileño con un rol protagónico, con la promesa de ser la estrella principal de un proyecto en reconstrucción, el nuevo Mesías, el nuevo líder, el hombre que llevaría al Al Hilal a la cima, a la gloria. Muchos aseguran que Vinicius se dejó seducir por el canto de sirena del Al Hilal, que su representante jugó a dos puntas, que hubo llamadas secretas, mensajes ocultos, y que eso fue lo que detonó el ultimátum, la que hizo que el brasileño le dijera a Florentino: o me das lo que merezco o me voy. La información, que ha sido confirmada por fuentes muy cercanas al entorno del jugador y de ambos clubes, revela que el Al Hilal, en su desesperación por encontrar un nuevo líder para su ataque y por asestar un golpe al Real Madrid, intentó fichar a Vinicius en varias ocasiones, con una insistencia que rozaba la obsesión. Se habla de llamadas telefónicas constantes, de reuniones en hoteles de lujo en ciudades neutrales, de propuestas económicas que superaban lo que el Real Madrid le ofrecía en ese momento, un verdadero bombardeo de billetes y promesas. Vinicius, aunque públicamente siempre mostró su amor por el Real Madrid, en privado habría expresado su frustración por no tener el estatus de titular indiscutido en la misma posición, por vivir a la sombra de otros talentos, y por la inminente llegada de otras estrellas que reducirían aún más sus minutos y su protagonismo. Muchos aseguran que Vinicius sentía que era su momento de ser la figura principal, no un complemento, no un revulsivo, sino el protagonista absoluto, el líder que el Al Hilal le ofrecía para dar el salto de calidad definitivo, para escribir su propia historia, lejos de las sombras de otros. Pero la jugada no salió como el Al Hilal esperaba. Florentino Pérez, con su red de espías que parece sacada de una película de Hollywood, y su capacidad para anticipar cualquier movimiento, se enteró del coqueteo de Vinicius con el gigante saudí. Y la reacción del presidente fue fulminante, implacable, digna de un hombre que no perdona las traiciones, que no tolera la deslealtad, que pone al club por encima de cualquier interés personal. No hubo segundas oportunidades, no hubo negociaciones para retenerlo, no hubo ruegos para que se quedara. La decisión fue clara. Vinicius era transferible, y su destino estaba sellado. Y fue así como el Real Madrid, con una oferta de más de 250 millones de euros, aprovechó la situación y se llevó al talentoso noruego, un movimiento que, aunque doloroso para el club, fue parte del plan de Florentino para sanear las arcas y tener el capital necesario para sus grandes fichajes, para armar el Real Madrid del futuro, sin ataduras, sin compromisos con nadie que no sea el escudo. Si te parece que esta revelación es una locura, si sentís que el corazón te va a explotar con esta noticia, si te parece que es una movida de otro planeta, dale like ahora mismo y compartí este video con ese amigo que necesita saber la verdad detrás de los rumores, el caos que se está gestando la élite del fútbol mundial. No te quedes con la información solo para vos, que se entere todo el mundo, que esta noticia de la vuelta al planeta. Y contanos en los comentarios, ¿crees que Vinicius traicionó al Real Madrid? ¿Florentino hizo bien en venderlo por esa cifra récord? ¿Qué opinás del coqueteo con el Al Hilal? ¿Crees que el Real Madrid es demasiado exigente con sus jugadores? Queremos leer tus predicciones más audaces y tu visión más apasionada. Haaland, el bombazo noruego que llega para blindar el ataque y el plan galáctico 3.0 al descubierto. Y en medio de este huracán de salidas y traiciones, Florentino Pérez, con su visión de genio, movió la siguiente pieza en su tablero de ajedrez, una pieza clave para armar el Real Madrid del futuro, un equipo que tiene todo para dominar Europa por la próxima década, un verdadero coloso a prueba de balas.
El Real Madrid ficha a Erling Haaland. Sí, el delantero noruego, el crack del Manchester City, el que parecía el reemplazo natural de Agüero, el que tenía el futuro del club inglés en sus manos, se va al Real Madrid por una cifra cercana a los 200 millones de euros, una inversión colosal, pero necesaria para solucionar los problemas en el ataque del equipo, para encontrar el reemplazo de un delantero clave y para blindar la saga. La llegada de Haaland es una respuesta directa a la necesidad del equipo de tener un delantero con más potencia, con más despliegue físico, con más capacidad de desequilibrio. La salida de Vinicius, aunque dolorosa para el madridismo, fue parte del plan de Florentino para sanear las arcas y tener el capital necesario para sus grandes fichajes, para armar el Real Madrid del futuro, sin ataduras, sin compromisos con nadie que no sea el escudo. Haaland llega para ser el nuevo líder del ataque, el nuevo ídolo de la afición, el hombre que marcará la diferencia en cada partido. Muchos aseguran que Haaland es el atacante del futuro, el que tiene todo para ser el mejor del mundo, y que Florentino ha hecho un fichaje de genio, de esos que cambian campeonatos, de esos que te dan la Champions. Y te lo digo yo, que he visto a los más grandes, que Haaland tiene todo para ser el próximo gran ídolo del Santiago Bernabéu, el hombre que hará soñar a los hinchas con la 15ª, con la 16ª, con la eterna gloria. Y aquí es donde el Plan Galáctico 3.0 de Florentino Pérez se revela en toda su magnitud, en toda su gloria, en toda su audacia. La venta de Vinicius no fue un capricho, no fue un error, no fue una decisión tomada a la ligera. Fue una estrategia milimétrica para obtener el capital necesario para fichar a Haaland y a otras piezas clave que aún no salieron a la luz, pero que ya están en la mira de Florentino, que ya son parte de su plan maestro. Florentino no solo se deshizo de un jugador que, según sus fuentes, ya no encajaba en el nuevo proyecto, que ya había cumplido un ciclo, que ya no tenía la misma ambición, sino que también obtuvo la inyección económica que necesitaba para armar un equipo a prueba de balas, un equipo de ensueño, un equipo que tiene todo para dominar el fútbol por la próxima década, un verdadero coloso, un fortín inexpugnable, un equipo que será leyenda. El Real Madrid se ha reinventado, se ha desprendido de sus estrellas para crear un equipo más potente, más joven, más completo, más imparable. La llegada de Haaland y las demás piezas que se sumarán al proyecto es la confirmación de que el Real Madrid está de vuelta, más fuerte que nunca, más ambicioso que nunca, más galáctico que nunca, listo para conquistar el mundo. El secreto que explotará redes, el pacto oculto, la verdad detrás de la jugada maestra de Florentino Pérez que nadie se animó a contar y el terremoto que ha hecho temblar los cimientos del vestuario del Real Madrid, todo se ha revelado en un solo día, en un torbellino de emociones que ha paralizado el mundo del fútbol. Si pensabas que ya lo habías visto todo, que el mercado de pases estaba calmo, que las aguas se habían tranquilizado después de las tormentas, prepárate para que la silla te dé una patada y te haga caer de espaldas, porque lo que ha sucedido en la capital española es la confirmación definitiva de que Florentino Pérez es el ajedrecista más audaz del mundo y de que su plan, el Plan Galáctico 3.0, ya está en marcha, con la llegada de un depredador y un ultimátum que ha encendido un polvorín. El bombazo es tan fuerte, tan brutal, que ha hecho temblar los cimientos del deporte rey y ha generado un debate apasionado que no dejará a nadie indiferente. Sí, leíste bien. Si creías que la historia de amor entre el Real Madrid y sus jóvenes talentos era eterna, si te aferrabas a la idea de que el proyecto deportivo era inamovible, prepárate para la realidad cruda y sin filtro, para la noticia que lo cambia todo, para la verdad que duele pero que te mantiene enganchado a la pantalla, sin poder pestañear, masticando cada palabra como si fuera el último bocado de un asado, con la brasa al punto justo y el chimichurri listo. Bienvenidos a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad incuestionable con la emoción que buscas, esa adrenalina que te mantiene pegado a la pantalla. Aquí no hay medias tintas, no hay versiones edulcoradas, no hay cuentos de hadas para dormir la siesta, solo hechos verificados hasta la médula, datos que te van a volar la cabeza y un análisis tan picante, tan profundo, tan revelador que te hará exclamar: no lo puedo creer, esto es una locura, una movida de ajedrez que solo un genio como Florentino podría planear, un verdadero jaque mate al sistema, una obra maestra de la ingeniería deportiva, una jugada que cambiará el juego para siempre. Porque lo que ha sucedido es un drama épico, una historia de ambición y sacrificio que tiene a Erling Haaland como protagonista de la presentación más esperada y a Vinicius Jr. como el protagonista de un ultimátum que ha dejado al Real Madrid en vilo, con un vestuario que se ha convertido en un campo de batalla. Y te lo voy a contar todo, con lujo de detalles, sin guardarme nada, para que entiendas la magnitud de lo que estamos presenciando, la verdadera redefinición del fútbol. La confirmación de la presentación de Erling Haaland fue, en una palabra, descomunal. El Santiago Bernabéu se convirtió en una caldera a punto de explotar, en un teatro de sueños donde cada rincón vibraba con la energía de una afición que se sentía parte de la historia. La llegada del noruego no es un simple fichaje, es un evento galáctico.
La noticia de que su presentación oficial ya tiene fecha ha generado una ola de locura en las redes sociales. Muchos aseguran que la confirmación de Haaland fue el golpe de autoridad de Florentino Pérez, la confirmación de que el Real Madrid es un coloso imparable, un gigante que se ha reinventado para seguir dominando. Y te lo digo yo, que he visto a los más grandes, que Haaland tiene todo para ser el próximo gran ídolo del Santiago Bernabéu, el hombre que hará soñar a los hinchas con la 15ª, con la 16ª, con la eterna gloria. Pero lo más fuerte llegó cuando. Y aquí es donde todo cambió, donde la euforia por el fichaje se mezcló con el pánico y la incertidumbre. Mientras la afición celebraba la llegada de Haaland, mientras las redes sociales se inundaban de memes y de festejos, un rumor comenzó a circular en los pasillos más íntimos del fútbol, un rumor que se convirtió en un grito que se convirtió en una certeza. Vinicius Jr. ha lanzado un ultimátum al Real Madrid. El ídolo, el brasileño de la sonrisa eterna, el que había llegado como una promesa y se había convertido en un pilar fundamental del equipo, ha exigido un aumento salarial que lo coloque en la cima de los jugadores mejor pagados del club, o de lo contrario, firmará urgentemente con el Al Hilal de la Liga Saudí. La noticia cayó como un baldazo de agua helada de verdad, sobre la afición, congelando la euforia, deteniendo las celebraciones, dejando un vacío inmenso en el corazón de los hinchas. Muchos aseguran que el ultimátum de Vinicius es un golpe al alma del madridismo, la confirmación de que el fútbol ya no es un deporte, sino un negocio, y de que los ídolos son piezas de ajedrez que se sacrifican por un bien mayor. Y te lo digo yo, que he visto a los más grandes, que el ultimátum de Vinicius fue la jugada más audaz, la más arriesgada, la más polémica, la que ha generado un debate apasionado entre los que lo defienden y los que lo critican. Espera a conocer el detalle que lo cambia todo, que le da sentido al ultimátum de Vinicius, que te explica por qué un jugador que ha sido clave en momentos decisivos, un hombre que ha marcado goles que valían títulos, un talento puro que prometía ser una leyenda, se ha atrevido a poner en jaque al Real Madrid. La respuesta no está en el rendimiento deportivo del brasileño, que es incuestionable. La respuesta está en el Plan Galáctico 3.0 de Florentino, en una estrategia milimétrica que buscaba un objetivo: obtener el capital necesario para fichar a Haaland y a otras piezas clave que aún no salieron a la luz. La llegada de Haaland con un salario millonario, y las posibles llegadas de otros galácticos, ha generado una reestructuración de la escala salarial del club que ha dejado Vinicius en una posición desfavorable, y el brasileño, con la ambición que lo caracteriza, no está dispuesto a aceptar ese rol secundario. Si te sorprende tanto como nosotros, si sentís que la piel de gallina te recorre el cuerpo con esta revelación, si te parece que es una locura, dale like ahora mismo y compartí este video con ese amigo que necesita saber la verdad detrás de los rumores, el caos que se está gestando la élite del fútbol mundial. No te quedes con la información solo para vos, que se entere todo el mundo, que esta noticia de la vuelta al planeta. Y contanos en los comentarios, ¿crees que el ultimátum de Vinicius es justo? ¿Florentino actuó como un genio o como un traidor al no blindar al brasileño a tiempo? Queremos leer tu análisis más profundo y tus predicciones más audaces, tu visión de futuro para el ataque blanco. La conexión oculta, el ultimátum de Vinicius y la inyección económica del Al Hilal. Y aquí es donde el drama se pone aún más denso, donde las lealtades se ponen a prueba, donde los sueños se quiebran y donde las decisiones personales pueden cambiar el rumbo de la historia de un club y de la carrera de un jugador. Porque el ultimátum de Vinicius Jr. no es un capricho. No, señor. Detrás de esa operación hay un trasfondo oscuro, un rumor que se ha confirmado en los pasillos más íntimos del fútbol, un secreto a voces que involucra a un grande de Arabia, al que siempre está al acecho, esperando el momento justo para asestar un golpe mortal, el Al Hilal. Espera a conocer el detalle que lo cambia todo, que le da sentido a la exigencia de Vinicius, que te explica por qué un jugador que ha sido clave en momentos decisivos, un hombre que ha marcado goles que valían títulos, un talento puro que prometía ser una leyenda, ha decidido poner en jaque al Real Madrid. Se habla de un coqueteo secreto entre Vinicius y el Al Hilal, de reuniones clandestinas entre su agente y la directiva del club árabe, de propuestas tentadoras que buscaban seducir al brasileño con un rol protagónico, con la promesa de ser la estrella principal de un proyecto en reconstrucción, el nuevo Mesías, el nuevo líder, el hombre que llevaría al Al Hilal a la cima, a la gloria. Muchos aseguran que Vinicius se dejó seducir por el canto de sirena del Al Hilal, que su representante jugó a dos puntas, que hubo llamadas secretas, mensajes ocultos, y que eso fue lo que detonó el ultimátum, la que hizo que el brasileño le dijera a Florentino: o me das lo que merezco o me voy. La información, que ha sido confirmada por fuentes muy cercanas al entorno del jugador y de ambos clubes, revela que el Al Hilal, en su desesperación por encontrar un nuevo líder para su ataque y por asestar un golpe al Real Madrid, intentó fichar a Vinicius en varias ocasiones, con una insistencia que rozaba la obsesión. Se habla de llamadas telefónicas constantes, de reuniones en hoteles de lujo en ciudades neutrales, de propuestas económicas que superaban lo que el Real Madrid le ofrecía en ese momento, un verdadero bombardeo de billetes y promesas. Vinicius,
Aunque públicamente siempre mostró su amor por el Real Madrid, en privado habría expresado su frustración por no tener el estatus de titular indiscutido en la misma posición, por vivir a la sombra de otros talentos, y por la inminente llegada de otras estrellas que reducirían aún más sus minutos y su protagonismo. Muchos aseguran que Vinicius sentía que era su momento de ser la figura principal, no un complemento, no un revulsivo, sino el protagonista absoluto, el líder que el Hilal le ofrecía para dar el salto de calidad definitivo, para escribir su propia historia, lejos de las sombras de otros. Pero la jugada no salió como el Al-Hilal esperaba. Florentino Pérez, con su red de espías que parece sacada de una película de Hollywood, y su capacidad para anticipar cualquier movimiento, se enteró del coqueteo de Vinicius con el gigante saudí. Y la reacción del presidente fue fulminante, implacable, digna de un hombre que no perdona las traiciones, que no tolera la deslealtad, que pone al club por encima de cualquier interés personal. No hubo segundas oportunidades, no hubo negociaciones para retenerlo, no hubo ruegos para que se quedara. La decisión fue clara. Vinicius era transferible, y su destino estaba sellado. Y fue así como el Real Madrid, con una oferta de más de 250 millones de euros, aprovechó la situación y se llevó al talentoso noruego, un movimiento que, aunque doloroso para el club, fue parte del plan de Florentino para sanear las arcas y tener el capital necesario para sus grandes fichajes, para armar el Real Madrid del futuro, sin ataduras, sin compromisos con nadie que no sea el escudo. Si te parece que esta revelación es una locura, si sentís que el corazón te va a explotar con esta noticia, si te parece que es una movida de otro planeta, dale like ahora mismo y compartí este video con ese amigo que necesita saber la verdad detrás de los rumores, el caos que se está gestando la élite del fútbol mundial. No te quedes con la información solo para vos, que se entere todo el mundo, que esta noticia de la vuelta al planeta. Y contanos en los comentarios, ¿crees que Vinicius traicionó al Real Madrid? ¿Florentino hizo bien en venderlo por esa cifra récord? ¿Qué opinás del coqueteo con el Al-Hilal? ¿Crees que el Real Madrid es demasiado exigente con sus jugadores? Queremos leer tus predicciones más audaces y tu visión más apasionada. Haaland, el bombazo noruego que llega para blindar el ataque y el plan galáctico 3.0 al descubierto. Y en medio de este huracán de salidas y traiciones, Florentino Pérez, con su visión de genio, movió la siguiente pieza en su tablero de ajedrez, una pieza clave para armar el Real Madrid del futuro, un equipo que tiene todo para dominar Europa por la próxima década, un verdadero coloso a prueba de balas. El Real Madrid ficha a Erling Haaland. Sí, el delantero noruego, el crack del Manchester City, el que parecía el reemplazo natural de Agüero, el que tenía el futuro del club inglés en sus manos, se va al Real Madrid por una cifra cercana a los 200 millones de euros, una inversión colosal, pero necesaria para solucionar los problemas en el ataque del equipo, para encontrar el reemplazo de un delantero clave y para blindar la saga. La llegada de Haaland es una respuesta directa a la necesidad del equipo de tener un delantero con más potencia, con más despliegue físico, con más capacidad de desequilibrio. La salida de Vinicius, aunque dolorosa para el madridismo, fue parte del plan de Florentino para sanear las arcas y tener el capital necesario para sus grandes fichajes, para armar el Real Madrid del futuro, sin ataduras, sin compromisos con nadie que no sea el escudo. Haaland llega para ser el nuevo líder del ataque, el nuevo ídolo de la afición, el hombre que marcará la diferencia en cada partido. Muchos aseguran que Haaland es el atacante del futuro, el que tiene todo para ser el mejor del mundo, y que Florentino ha hecho un fichaje de genio, de esos que cambian campeonatos, de esos que te dan la Champions. Y te lo digo yo, que he visto a los más grandes, que Haaland tiene todo para ser el próximo gran ídolo del Santiago Bernabéu, el hombre que hará soñar a los hinchas con la 15ª, con la 16ª, con la eterna gloria. Y aquí es donde el plan galáctico 3.0 de Florentino Pérez se revela en toda su magnitud, en toda su gloria, en toda su audacia. La venta de Vinicius no fue un capricho, no fue un error, no fue una decisión tomada a la ligera. Fue una estrategia milimétrica para obtener el capital necesario para fichar a Haaland y a otras piezas clave que aún no salieron a la luz, pero que ya están en la mira de Florentino, que ya son parte de su plan maestro. Florentino no solo se deshizo de un jugador que, según sus fuentes, ya no encajaba en el nuevo proyecto, que ya había cumplido un ciclo, que ya no tenía la misma ambición, sino que también obtuvo la inyección económica que necesitaba para armar un equipo a prueba de balas, un equipo de ensueño, un equipo que tiene todo para dominar el fútbol por la próxima década, un verdadero coloso, un fortín inexpugnable, un equipo que será leyenda. El Real Madrid se ha reinventado, se ha desprendido de sus estrellas para crear un equipo más potente, más joven, más completo, más imparable. La llegada de Haaland y las demás piezas que se sumarán al proyecto es la confirmación de que el Real Madrid está de vuelta, más fuerte que nunca, más ambicioso que nunca, más galáctico que nunca, listo para conquistar el mundo. El secreto que explotará redes, el pacto oculto,
la verdad detrás de la jugada maestra de Florentino Pérez que nadie se animó a contar y el terremoto que ha hecho temblar los cimientos del vestuario del Real Madrid, todo se ha revelado en un solo día, en un torbellino de emociones que ha paralizado el mundo del fútbol. Si pensabas que ya lo habías visto todo, que el mercado de pases estaba calmo, que las aguas se habían tranquilizado después de las tormentas, prepárate para que la silla te dé una patada y te haga caer de espaldas, porque lo que ha sucedido en la capital española es la confirmación definitiva de que Florentino Pérez es el ajedrecista más audaz del mundo y de que su plan, el Plan Galáctico 3.0, ya está en marcha, con la llegada de un depredador y un ultimátum que ha encendido un polvorín. El bombazo es tan fuerte, tan brutal, que ha hecho temblar los cimientos del deporte rey y ha generado un debate apasionado que no dejará a nadie indiferente. Sí, leíste bien. Si creías que la historia de amor entre el Real Madrid y sus jóvenes talentos era eterna, si te aferrabas a la idea de que el proyecto deportivo era inamovible, prepárate para la realidad cruda y sin filtro, para la noticia que lo cambia todo, para la verdad que duele pero que te mantiene enganchado a la pantalla, sin poder pestañear, masticando cada palabra como si fuera el último bocado de un asado, con la brasa al punto justo y el chimichurri listo. Bienvenidos a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad incuestionable con la emoción que buscas, esa adrenalina que te mantiene pegado a la pantalla. Aquí no hay medias tintas, no hay versiones edulcoradas, no hay cuentos de hadas para dormir la siesta, solo hechos verificados hasta la médula, datos que te van a volar la cabeza y un análisis tan picante, tan profundo, tan revelador que te hará exclamar: no lo puedo creer, esto es una locura, una movida de ajedrez que solo un genio como Florentino podría planear, un verdadero jaque mate al sistema, una obra maestra de la ingeniería deportiva, una jugada que cambiará el juego para siempre. Porque lo que ha sucedido es un drama épico, una historia de ambición y sacrificio que tiene a Erling Haaland como protagonista de la presentación más esperada y a Vinicius Jr. como el protagonista de un ultimátum que ha dejado al Real Madrid en vilo, con un vestuario que se ha convertido en un campo de batalla. Y te lo voy a contar todo, con lujo de detalles, sin guardarme nada, para que entiendas la magnitud de lo que estamos presenciando, la verdadera redefinición del fútbol. La confirmación de la presentación de Erling Haaland fue, en una palabra, descomunal. El Santiago Bernabéu se convirtió en una caldera a punto de explotar, en un teatro de sueños donde cada rincón vibraba con la energía de una afición que se sentía parte de la historia. La llegada del noruego no es un simple fichaje, es un evento galáctico. La noticia de que su presentación oficial ya tiene fecha ha generado una ola de locura en las redes sociales. Muchos aseguran que la confirmación de Haaland fue el golpe de autoridad de Florentino Pérez, la confirmación de que el Real Madrid es un coloso imparable, un gigante que se ha reinventado para seguir dominando. Y te lo digo yo, que he visto a los más grandes, que Haaland tiene todo para ser el próximo gran ídolo del Santiago Bernabéu, el hombre que hará soñar a los hinchas con la 15ª, con la 16ª, con la eterna gloria. Pero lo más fuerte llegó cuando. Y aquí es donde todo cambió, donde la euforia por el fichaje se mezcló con el pánico y la incertidumbre. Mientras la afición celebraba la llegada de Haaland, mientras las redes sociales se inundaban de memes y de festejos, un rumor comenzó a circular en los pasillos más íntimos del fútbol, un rumor que se convirtió en un grito que se convirtió en una certeza. Vinicius Jr. ha lanzado un ultimátum al Real Madrid. El ídolo, el brasileño de la sonrisa eterna, el que había llegado como una promesa y se había convertido en un pilar fundamental del equipo, ha exigido un aumento salarial que lo coloque en la cima de los jugadores mejor pagados del club, o de lo contrario, firmará urgentemente con el Al Hilal de la Liga Saudí. La noticia cayó como un baldazo de agua helada de verdad, sobre la afición, congelando la euforia, deteniendo las celebraciones, dejando un vacío inmenso en el corazón de los hinchas. Muchos aseguran que el ultimátum de Vinicius es un golpe al alma del madridismo, la confirmación de que el fútbol ya no es un deporte, sino un negocio, y de que los ídolos son piezas de ajedrez que se sacrifican por un bien mayor. Y te lo digo yo, que he visto a los más grandes, que el ultimátum de Vinicius fue la jugada más audaz, la más arriesgada, la más polémica, la que ha generado un debate apasionado entre los que lo defienden y los que lo critican. Espera a conocer el detalle que lo cambia todo, que le da sentido al ultimátum de Vinicius, que te explica por qué un jugador que ha sido clave en momentos decisivos, un hombre que ha marcado goles que valían títulos, un talento puro que prometía ser una leyenda, se ha atrevido a poner en jaque al Real Madrid. La respuesta no está en el rendimiento deportivo del brasileño, que es incuestionable. La respuesta está en el Plan Galáctico 3.0 de Florentino, en una estrategia milimétrica que buscaba un objetivo: obtener el capital necesario para fichar a Haaland y a otras piezas clave que aún no salieron a la luz. La llegada de Haaland con un salario millonario, y las posibles llegadas de otros galácticos, ha generado una reestructuración de la escala salarial del club que ha dejado Vinicius en una posición desfavorable, y el brasileño, con la ambición que lo caracteriza, no está dispuesto a aceptar ese rol secundario.
Si te sorprende tanto como nosotros, si sentís que la piel de gallina te recorre el cuerpo con esta revelación, si te parece que es una locura, dale like ahora mismo y compartí este video con ese amigo que necesita saber la verdad detrás de los rumores, el caos que se está gestando la élite del fútbol mundial. No te quedes con la información solo para vos, que se entere todo el mundo, que esta noticia de la vuelta al planeta. Y contanos en los comentarios, ¿crees que el ultimátum de Vinicius es justo? ¿Florentino actuó como un genio o como un traidor al no blindar al brasileño a tiempo? Queremos leer tu análisis más profundo y tus predicciones más audaces, tu visión de futuro para el ataque blanco. La conexión oculta, el ultimátum de Vinicius y la inyección económica del Al-Hilal. Y aquí es donde el drama se pone aún más denso, donde las lealtades se ponen a prueba, donde los sueños se quiebran y donde las decisiones personales pueden cambiar el rumbo de la historia de un club y de la carrera de un jugador. Porque el ultimátum de Vinicius Jr. no es un capricho. No, señor. Detrás de esa operación hay un trasfondo oscuro, un rumor que se ha confirmado en los pasillos más íntimos del fútbol, un secreto a voces que involucra a un grande de Arabia, al que siempre está al acecho, esperando el momento justo para asestar un golpe mortal, el Al-Hilal.